Capítulo 6. Mientras iba para mi cita de trabajo con la corbata tristemente anudada en el cuello, apretándome la garganta, me preguntaba por qué Marquitos no sería un amigo un poco menos considerado. ¿Por qué no se olvidó del pedido de trabajo? ¿Por qué se le había ocurrido hacer justamente esa clase de favor? Uno dice las cosas al pasar, no es para que todo el mundo se lo tome en serio. Era un edificio de oficinas. Con esto quiere decir, era un edificio de lúgubres, grises, espantosas oficinas. No recuerdo cómo se llamaba la empresa, que, dicho sea de paso, era tan próspera como una firma que se dedicara a vender ascensores en el campo. Fabricaban cosas de metal, piezas, quién sabe para qué. Tuve que llenar algunos formularios, lo hacía con tanta lentitud que me pareció que me iban a echar antes de haber entrado. Los formularios eran conmovedores porque demostraban un interés obsesivo en las cosas que ni siquiera yo me acordaba. Una secretaria que parecía sacada de los avisos de las escuelas de secretaria de los años 50 me recibió el formulario. Debí hacer algunas correcciones y después me dijo, vamos, y fuimos. Al segundo subsuelo, le dijo ella a la ascensorista. Trabajar en el primer subsuelo no debía ser muy excitante, pero el segundo ya me pareció un abuso de profundidad. La secretaria me explicó, mientras bajábamos, que mi trabajo consistiría en reemplazar a un empleado que habían echado, pero él estaba todavía allí abajo. Me lo presentó. Merino, dijo, me tendió la mano. Tenía cerca de 35 años, saco gris, camisa blanca, corbata azul, todo un poco gastado. Además parecía haberse resignado a la pérdida de la juventud como un mal menor. Yo esperaba gestos verdaderamente antipáticos dada la incómoda situación, pero no parecía ser así. La oficina era amplia, un archivo lleno de carpetas polvorientas con legajos amarillos en su interior. El polvo me hacía toser. ¿Alérgico?, me preguntó. Un poco. ¿Al polvo?, me volvió a preguntar. Empecé a enumerar las cosas a las que era alérgico. El polvo ocupaba el lugar 39º. Merino comenzó a explicarme qué parte correspondía a cada sección. Me costaba prestar atención. Todo me parecía igual. Extendió toda una serie de papeles sobre el escritorio de madera. Parecía orgulloso de su trabajo. Era el abanderado de la escuela de los archivistas olvidados. Como verás, no hay mucho que hacer acá abajo, me dijo. ¿Cuánto hace que está acá?, le pregunté. 3 años. ¿Tanto?, le dije. Un abrir y cerrar de ojos. Los de arriba están convencidos de que acá abajo el trabajo es terrible. Yo mientras tanto la paso bien. Lo único que hay que hacer es mantener ordenadas las cosas. Hablaba como si estuviera en Hawái rodeado de aliscas. Bueno, no de aliscas, quiero decir mujeres con flores contoneándose, como en las estúpidas películas de Elvis Presley. ¿Por qué lo echaron?, le pregunté. Un día vino un tipo de arriba, Chinovsky, a hacerme lío por un expediente. Ya lo vas a conocer. Le tiré 5 carpetas en la cara. Trató de pegarme, pero me escondí atrás de aquel armario y aparecí con un matafuegos. Como si yo no pudiera entender algo tan sencillo, fue hasta el matafuegos y lo puso en funcionamiento. Salió un chorro de espuma gris. Le dije que si volvía lo iba a matar. Salió corriendo y pidió mi despido. Todo un cobarde, dije, tratando de ganarme la confianza del peligroso Merino. Me pregunté si me habían dejado encerrado con un loco a 12 metros de profundidad. Merino, aunque despedido, siguió trabajando unos días más. Era un despido extraño, él me daba cosas para hacer, para que no me aburriera. Almorzábamos juntos en media hora y volvíamos al subsuelo. No había nada interesante ahí abajo. Facturas, viejos catálogos, cuentas de clientes muertos, perdidos, fugados, kilos de polvo almacenados en el porvenir. Mientras estaba en el archivo, me parecía que la vida estaba arriba, reservada para los otros, y yo abajo, sin gozar de nada, alejado de todo lo que valía la pena, escuchando las conspiraciones de un loco. Yo lo veía trabajando con dedicación. Clasificaba papeles, llevaba carpetas de un estante a otro, repasaba planillas apolilladas. ¿Para qué trabaja tanto? Ya lo despidieron, le pregunté. Su cabeza asomó atrás de un armario de metal. No estoy trabajando. Desde que me enteré que me iban a despedir estoy desordenando todo, pero todo, hasta el último papel. Voy a arruinar el trabajo de años. Para esta empresa el archivo es fundamental, aunque no lo sepan. Cuando estallen los problemas por mi culpa, entonces se van a acordar de mí. ¡Ja! Vas a ver. Se acercó a mí, sonreía con complicidad. Debía de tener muchas ganas de contarle a alguien su secreto. Lo único que te pido es que simules que acá no hay nada fuera de lugar. Si no puedo tener problemas para cobrar mi indemnización. ¿Me haces el favor? Dije que sí. Me estuvieron ignorando durante muchos años. Ahora van a saber quién soy. ¿Vos no harías lo mismo o te parece demasiado? Le dije que no me parecía demasiado. Que estaba bien. Pensé, Merino y su discreta venganza.
Pude enterarme de varias cosas sobre su vida. Era soltero y vivía con su madre en un caserón en Barracas. La casa tenía malbones en el patio, carpetitas sobre los muebles, caramelos en cajas de vidrio, los juguetes, los cuadernos escolares, la ropa infantil de Merino guardados casi como en un museo. No era una vida muy apasionante. No le había hablado a nadie de su venganza, ni a su madre. Estaba enamorado de su único acto de desprolija, obsesiva e inútil rebeldía. Felizmente se fue pronto. Me había cansado con sus conjeturas sobre las reacciones que tendrían los directivos de la empresa a los que yo no conocía. Cuando se fue, me dio un apretón de manos, prometió que volvería y dijo, te dejo esto, como si yo fuera el incómodo heredero de su conspiración. Capítulo 7. Cada vez me era más difícil estudiar. No podía concentrarme. Me parecía que el estudio era algo pensado para personas reposadas, algo que se podía hacer, por ejemplo, después de los 70 años, pero que era insensato antes de los 20. Iba muy poco a la facultad, tomaba una materia, la dejaba, apenas conocía a otros estudiantes. La geografía que a mí me gustaba, y era algo así como un ejercicio de exótica distracción, estaba cada vez más lejos. Pensaba abandonar la carrera, pero a punto de tomar la decisión imaginaba la cara de mi madre frente a la sintética frase voy a dejar la facultad. Solo eso me impulsaba a seguir. Pasaba mucho tiempo deambulando por la ciudad. Cuando encontraba en el suelo cualquier pieza de metal oxidado o algo así, la guardaba en mi bolsillo para ubicarla en mi colección. Alguna vez voy a hacer algo con toda esta chatarra, me decía. Entraba en las librerías de Avenida de Mayo y en las de Corrientes para revolver las mesas de ofertas. Compraba muchos libros, aunque pocas veces los leía. Para más adelante van a servir, me prometía. Había llenado el ropero de novelas baratas. Volví a leer a Julio Verne, como cuando tenía 10 u 11 años. Compré todos los libros de Verne que encontré, como si mi infancia hubiera empezado de nuevo. También tenía en mi biblioteca las novelas de Rider Haggard, con sus aventuras en Oriente, personajes que se amaban a través de las reencarnaciones. A medida que leía había hecho una lista de lugares que quería conocer. El Cairo, el Himalaya, Machu Picchu, la Isla de Pascua, Roma, Atenas, Ulan Bator, Pekín, Bagdad. Caminaba durante horas por las mismas calles, sin proponérmelo, como si mi cabeza hubiera un plano que no pudiera traicionar. Me parecía que deambular me ayudaba a pensar, pero mis ideas acerca de todo eran cada vez más embrolladas. Entraba en un bar, pedí un cortado y me quedaba mirando a la gente, con la mente en blanco, o casi. Me sentí un completo extraño en la ciudad y eso me gustaba. Verónica golpeó a mi puerta. Tengo entradas para un recital, me dijo. Iba a ir con una amiga, pero no puede. ¿No querés acompañarme? Abrí la puerta. Estaba casi lista, maquillada y todo, medias negras, una minifalda negra, una remera blanca pegada al cuerpo, un saco con arabescos. Tenía las entradas en la mano. Le dije que sí, aunque los recitales nunca me entusiasmaron. Demasiada gente en lugares demasiado chicos. Y se suponía que había que bailar, saltar y estar parado todo el tiempo. Prefería los conciertos de música clásica, gente sentada, cada uno en su butaca. Lástima que me aburrían horriblemente. Tenés que vestirte en 10 minutos, me dijo ella. Voy así, dije. No tenía más ropa limpia que la puesta, que tampoco estaba demasiado limpia. Fue una cita completa. Primero fuimos a cenar, nunca habíamos comido juntos solos. Tomamos un colectivo que nos dejó frente a la discoteca donde tocaba el grupo. Leí los carteles, los redonditos de ricota. Verónica olía a perfume caro. Bueno, no sé mucho de perfumes, pero no era una colonia de las propagandas de la televisión. Yo pensaba, tendría que tener una novia así. Fuimos a la Popular. Hubo que esperar un poco hasta que empezaran a tocar. Me aburre esperar, le dije mientras le convidaba una pastilla de menta. A mí no, me gusta mirar a la gente, dijo ella. Se escuchaban cantitos, aplausos, silbidos. Las luces se apagaron y empezó el recital. Todo el mundo estaba conmocionado a mi alrededor. Cantaban, bailaban, se empujaban. Verónica estaba totalmente desatada. Me gustaba verla así. Pronto empezó a transpirar y la pintura corrida le dibujó líneas en la cara. No podía conectarme a todo eso. Podía escuchar, disfrutar de la música, pero no conectarme. Me sentía aislado, casi un intruso en una fiesta ajena. A mi alrededor los empujones se hacían cada vez más frecuentes. Basta, pensé, voy a entrar también. Un poco forzadamente me puse a saltar y empujar. 2 minutos después alcancé a reflexionar que había empujado a la persona equivocada. Era un tipo con campera de cuero y anteojos oscuros a pesar de que la luz no sobraba. Tenía el pelo cortado al rape y un aire casi como de haber matado a una madre viuda. No le gustó que lo empujara. Enseguida me encontré en el suelo. ¿Cómo llegué aquí?, me pregunté.
Por el dolor en el pómulo izquierdo deduje que había sido una trompada. Fue bueno haberme caído, porque arriba todo el mundo pareció enloquecer y empezó a pegarse. Tomé a Verónica de la mano, tratando de que nos fuéramos, o al menos nos mudáramos a una zona más pacífica. Las cajas de vino volaban por el aire. Media hora más tarde estábamos afuera, caminando por la 9 de julio. ¿Te duele el golpe?, me preguntó. Un poco. Tenés la cara hinchada. Por suerte no fue en el ojo, le respondí. Seguimos caminando hasta llegar a la Giralda. Fui al baño y me miré en el espejo. Era la primera vez en mi vida que me habían dado una verdadera trompada. Lamenté que no hubiera sido en ninguna situación heroica. Me lavé la cara y el agua fría me pareció casi un regalo. Pedimos 2 cervezas y las tomábamos mientras hablábamos de las cosas más íntimas. Sección recuerdos, sección momentos graves, sección novios-novias, sección mi verdadera personalidad más allá de las apariencias y cosas por el estilo. No estaba muy sobrio, por supuesto, nunca tuve resistencia al alcohol. La cabeza no me funcionaba demasiado bien, conozco los síntomas. Es cuando pienso las cosas 2 segundos más tarde de lo que las digo. Quiero decir, me oigo decir algo y pienso, ¿cuándo se me ocurrió esto? Verónica, le dije, tomándole la mano, estoy enamorado de vos. Es un disparate, dijo sin inmutarse. Era una chica realista. Me detuve unos segundos a pensar. Sí, es un disparate, no sé por qué lo dije. Tomaste demasiado, me dijo. No se había inmutado. Evidentemente yo había estado diciendo muchas pavadas como para que no la sorprendiera una declaración de amor. Fuimos hacia el edificio. De noche daba un poco de pavor subir aquellos escalones casi oscuras. Verónica me acompañó hasta el sexto, porque pensó que me iba a caer por las escaleras. Abrió la puerta de mi cuarto y me empujó a la cama. Mañana no te vas a acordar de nada, me dijo. Al día siguiente me preguntó si recordaba qué había pasado después del recital, y le dije que no. No sé si me creyó. Capítulo 8. Mientras tanto, había vuelto a mi investigación. Volví a donde había empezado, la Facultad de Arquitectura. Recorrí todas las aulas donde se dictaban materias de segundo año. Hablé con muchos estudiantes. Al final encontré una chica que la conocía. Era cordobesa también. Se llamaba Carmen, morocha y terriblemente alta. Hablamos un rato tratando de encontrar conocidos comunes. Pronto dimos con uno. Ah, ¿lo conoces a ese imbécil?, pregunté de inmediato. Sí, es mi novio, respondió. A pesar del incidente me informó que iba a haber una fiesta en 2 semanas y ahí seguramente estaría Teresa. Me dio la dirección. ¿Nos vemos ahí?, le pregunté. No, al imbécil de mi novio no le gustan las fiestas, me dijo. Guardé el papel con la dirección en el bolsillo. Tendría que esperar 2 semanas. Había esperado tanto que 2 semanas no me harían nada. Tenía miedo de que pasara tanto tiempo, pues al volver a verla no la reconocería. Comprendo que lo mío podría parecer una obsesión, que tenía todo el aspecto de una obsesión, que visto desde cualquier punto de vista, nadie dudaría en catalogarlo de una obsesión. Bien, debo confesar que era una obsesión. La lluvia era un verdadero problema, porque el techo de mi cuarto estaba lleno de goteras. Había cierta posición en la que me podía poner en la cama para que no se mojara, pero dormir en posición vertical siempre me fue difícil. Había agotado la existencia de ollas, vasos y otras cosas que me pudieran prestar para contener el agua. ¿Por qué no le pedís a la portera que te cambie de cuarto?, me decía Marquitos. Están todos vacíos. Era cierto. Para esta época no quedábamos en el edificio más que Marquitos, Verónica y yo. En realidad estoy un poco encariñado con esta habitación, le dije. Ya sé que es desastrosa, pero me gusta la forma de la ventana y me gusta imaginar que vivo en una especie de altillo. Marquitos no dijo nada, lo veía vacilar, como si tuviera algo que decirme y no se animara. ¿Vos alguna vez me comentaste, me dijo, hubo una pausa, que tocabas la batería? Sí, en Córdoba, le dije. ¿Eras bueno?, me preguntó. Si hubiese sido bueno habría seguido. Le agarró hepatitis a mi batero y tenemos que tocar mañana en un pub. Estuvimos un mes para conseguirlo y ahora no podemos decir que no, me dijo. Entonces, le pregunté. Pensé que a lo mejor te animabas. Hace mucho que no practico, le dije. Falta el trabajo, podemos ensayar mañana todo el día. Le dije que sí, en un arrebato de audacia, pero no se le fue el miedo que parecía tener. Me di cuenta, no sentía temor de que yo tocara, sino de que aceptara. Ese día Marquitos me explicó lo que era la ley de Murphy. La formación general de la ley era, si algo puede salir mal, va a salir mal. Él pensaba que en este caso particular había muchas cosas que podían salir mal. Me dijo también, sin ánimo de agredirme,
según aclaró, que yo parecía el ejemplo más claro que había conocido de todas las aplicaciones posibles de la ley de Murphy. Fui al pub con Marquitos, quedaba en San Telmo. Me presentó a cada uno de los que tocaban en el grupo, todos llevaban alguna clase de sobrenombre. Un gordo que tocaba el bajo se llamaba Sherpa, había un tecladista que se hacía llamar Dunga Dunga y otro guitarrista que tenía el apodo de Freddy por las películas. Por suerte Marquitos seguía siendo Marquitos. Comenzamos a ensayar. El primer tema se llamaba Accidente de tráfico. El segundo, Ojo que la sangre resbala. El tercero, El descuartizador de Bursaco. ¿No tienen uno un poco menos sangriento? Les pregunté. La gente se va a impresionar con las letras. ¿A quién trajiste, Marquitos? ¿A un crítico literario? Preguntó Sherpa. Marquitos trató de poner un poco de armonía. Las letras las hacemos entre todos y no salen como salen, dijo. El cuarto tema trataba de las relaciones familiares. Se llamaba Colgá tu abuelita del poste de luz. Yo trataba de hacer lo que podía frente a la batería. Golpeaba aquí y allá. Entre tanto ruido no se oía mucho. Las letras se hubieran podido tomar por poemas de Rubén Darío en comparación con la música. Marquitos, el recital es para amigos nada más, ¿no? Pregunté. No, Mats, viene gente del lugar, siempre se llena, toque quien toque. Pero la gente desconocida puede reaccionar mal. Quédate tranquilo, me dijo, no tocas tan mal. Yo no estaba pensando solamente en mí. Me había dado cuenta de dos cosas esa tarde. La primera era que yo tocaba espantosamente mal. La segunda era que ni siquiera con un martillo neumático se podían empeorar las canciones. A las 2 de la mañana empezó a caer gente. Yo estaba bostezando. Era una barra. Vestían igual que nosotros. A mí me habían prestado una campera de cuero que me quedaba enorme y me habían puesto en el cuello un collar de perro. El primer tema funcionó bastante bien, es decir, contó con la total indiferencia del público. Antes de la segunda canción entró al pub otra barra. Eran como los anteriores pero con un vestuario un poco más recargado, cadenas, calaveras, tachas, toda clase de prendedores con toda clase de símbolos, cruces esvásticas, insignias de grupo heavy, gilets. Parecía una competencia por el premio Yo tengo más símbolos que nadie. El segundo tema, el famoso Haciendo fogatas con madera de ataúd, incitó al público a silbar e insultar, a nosotros, por supuesto. Marquitos, parece que no les gusta. Cállate, Mats, me dijo, es su forma de mostrar aprobación, somos así. Somos, me dije. No lo imaginaba al bueno de Marquitos escupiendo para mostrar que algo le gustaba. Una moneda silbó al lado de mi oreja. El tercer tema pasó sin inconvenientes. Al cuarto hubo un problemita técnico, el boliche quedó a oscuras. Como yo había estado colaborando al principio entre las conexiones eléctricas, hubo acusaciones infundadas de que era uno de mis arreglos el que había hecho saltar los tapones, pero no había pruebas. El dueño del lugar encendió unas velas. Se escuchaban, además de los gritos, ruidos confusos, objetos que caían del cielo. Algo voló sobre mi cabeza. Era una silla. Salgamos del escenario, gritó uno de los músicos. Había empezado una batalla campal. Por suerte, como había dos barras, resumieron en un choque frontal sus opiniones sobre la música de asesinatos masivos de ancianos a la luz de la luna y sobre el corte de luz. Hubo algo así como una destrucción sistemática del pub, hasta que se escucharon las sirenas de la policía. Marquitos me agarró de la mano y me arrastró hacia afuera. No sé cómo me guiaba, porque no se veía nada. La última vez que lo había encerrado, la policía lo había molido a golpes y no quería repetir la escena. Ya habíamos salido del boliche y empezamos a correr cuando el patrullero dobló en la esquina. Estaba bastante oscuro y no nos vieron. Corrimos las 3 primeras cuadras, caminamos pues otras 5 sin decir una palabra. Nos faltaba el aire. Atravesamos un parque a oscuras y seguimos caminando hasta el centro. Cuando llegamos a Corriente, buscamos una pizzería abierta. Había pocas mesas ocupadas. Marquitos buscó un teléfono público y llamó a las casas de los músicos para avisar que posiblemente los padres tendrían que ir a buscarlos a alguna comisaría. Yo notaba miradas extrañas de la gente a mi alrededor, entonces me di cuenta de que todavía seguía con el collar de perro puesto. Capítulo 9. Estaba solo, a 12 metros bajo tierra, entre carpetas llenas de polvo. Eso era mi trabajo. La luz de los tubos me cansaba los ojos. Había sectores con colonias de pulgas de papel que si me acercaban me comían vivo. Escuchaba a veces el ruido de unos pasos detrás de los armarios. Una tarde vi la cabeza de una rata durante un segundo. Eso era mi trabajo. Un archivo inútil, con legajos inservibles, al que solo bajaban los de la empresa muy de vez en cuando para pedirme cosas que era imposible encontrar. Eso era mi trabajo. Duré 3 meses o menos. No lo tengo anotado en ningún diario personal. En realidad, lo único interesante para escribir son las cosas que uno no ha hecho. Pero si no las ha hecho, ¿cómo puede contarlas?
Después que me hicieron varios pedidos sin resultado, tuve que informar que Merino, que ya había cobrado su indemnización, había mezclado todo. No dije que se trataba de una venganza. Bajó a verme un hombre gordo. El cansancio le daba un aire sereno. No se preocupe por nada, dijo. Trate de ordenar lo que pueda, pero con calma. Después de todo, no es su culpa. Lo mejor sería quemar todos estos papeles. Le aseguro que así se solucionarían muchos problemas. Le pregunté si el desorden no afectaría las cuentas de la empresa. Nah, nadie le da importancia a esto. Esta empresa se está uniendo, con el archivo ordenado o no. Mire esto, mire a su alrededor. ¿Le parece que alguien puede darle importancia? Se fue. A los pocos días apareció Merino en el bar donde yo almorzaba. No me animé a bajar al archivo por temor a represalias. Hiciste bien, dije. Señalé el peligro innominado tras las puertas de la empresa que estaba frente al bar. Me preguntó como para cumplir cómo andaba, pero no podía esconder que su único interés eran los resultados de su revancha. Movía las manos constantemente. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta del desorden? Me preguntó. Hubo un escándalo. Tuve que explicarles 1000 veces que no tuve la culpa. Dedujeron que había sido vos. Hubo hasta un directivo que tuvo taquicardia. ¿Se perdió mucho? Me preguntó. No se pudo completar un balance, eso los puso mal. ¿No habrá sido demasiado? Me preguntó. Mirá, las cosas se hacen así o no se hacen. Cuando empiezo a mentir no puedo parar, es como comer bombones. Me desbarranco. Hablé del posible cierre de la empresa, hasta aventuré que podía haber algún suicidio. ¿Un suicidio? Me dijo. Y acordate de Wall Street, la gente no solo se mata por amor. Cuando me fui se quedó sonriendo. Me hizo una señal desde la calle. Al alejarse miró a los costados, como si alguien pudiera perseguirlo. En una pared había pegado un papel con el día y la hora de la fiesta a la que iría Teresa, para no olvidarme. Le pedí a Marquitos que me acompañara. Era en Belgrano. Nos equivocamos de colectivo, tuvimos que caminar 20 cuadras y llegamos tarde, pero no importaba mucho. Era en una casa particular, en una esquina. Tenía una alta reja negra y un breve jardín. Era muy grande y pensé que los dueños debían de tener mucha plata. Los autos estacionados en la vereda eran caros, no era un lugar para nosotros. Yo dudaba de que nos dejaran entrar, dado que me había olvidado el nombre de la dueña de casa. Nadie nos había invitado, pero como en esas fiestas nunca todo el mundo conoce a todo el mundo, siempre existe la posibilidad de que uno sea amigo de alguien. Hay invitados directos, invitados indirectos e invitados sumamente indirectos. A esta última categoría pertenecíamos nosotros, muy cercana a la de los colados. Nos abrió una puerta una chica y nos dijo que pasáramos. Ustedes deben ser amigos de Julieta, dijo. ¿Ya llegó? Pregunté, como buscándola con la mirada. Había poca luz, y era una suerte. Marquitos y yo éramos los únicos con pelo largo. Él iba vestido medio heavy, como siempre. Yo llevaba una remera con la cara de Bugs Bunny que me había regalado mi hermano. Temía que nos reconocieran como extraños y nos echaran a patadas. Había unas parejas bailando. Yo me puse a charlar con una chica para preguntarle por Teresa mientras atacaba una bandeja con saladitos. La chica tenía un enorme moño rojo en la cabeza, parecía un regalo de bodas. No sé si vendrá hoy. Tenía clase de teatro, termina muy cansada. No sabía que estudiaba teatro. Le dije. Sí, en el teatro chino. Estuvimos charlando un rato. Ella había tomado bastante, yo también. Empezó a contarme cosas de su vida, bastante íntimas. Creo que después de un rato hasta llegó a ruborizarme. ¿Por qué me contás todo esto a mí? Le pregunto. Porque no me conoces. Y se te nota que no conoces a nadie en este lugar y porque no te voy a volver a ver nunca más en mi vida. Eso era lo que yo consideraba como un rasgo de lucidez. Cuando terminé de hablar, lo vi a Marquitos durmiendo en un rincón. No había tenido éxito con ninguna chica de la fiesta. Se conocían entre sí, nos miraban como a bichos raros, no se animaban a echarnos por si éramos amigos de alguien. Había tomado litros de cerveza y coca. Fui al baño. Al hacer funcionar el depósito empezó a salir agua. Traté de arreglarlo y el chorrito que salía del tanque se convirtió en un torrente. Traté de encontrar la llave de paso sin suerte. Me acordé de aquella vez con Verónica. El agua me perseguía. Y era una lástima que no me hubiera dedicado a aprender un poco de plomería después de todo. Apagué la luz y salí del baño. Miré la puerta. El agua estaba empezando a pasar por debajo y llegaba al parquet. Desperté a Marquitos y lo arrastré hasta la puerta. ¿La encontraste? Me preguntó. No, pero sé dónde está, le dije, mientras llegábamos a la puerta. Nos habíamos alejado media cuadra cuando entonces la música se apagó y todas las luces se encendieron. El agua había llegado hasta la puerta de entrada. Creo que no estás muy bien de la cabeza, dijo Marquitos. Yo que vos buscaría alguna chica que estuviera más a mano. No voy a abandonar ahora que estoy tan cerca, le dije. Sentía que Teresa estaba al alcance de la mano. Quería encontrarla, nada más. Lo que pudiera pasar después no me importaba en absoluto. Capítulo 10.
Ese lunes, cuando el despertador sonó, pensé, no voy a ir a trabajar. Quise volver a dormirme. Me revolví en la cama. Había algo que me molestaba. No me bastaba con dormir hasta tarde ese día. Necesitaba hacerlo muchas otras mañanas. Todas las mañanas. Entonces pensé, no voy a ir más a trabajar. A partir de allí pude dormir tranquilo. Fue una especie de revelación. Tenía todo el día libre por delante. Me quedaba plata solo para unos días, pero eso no llegaba a preocuparme demasiado. Solamente si uno tiene todo un día libre por delante puede sentir que lo que tiene es toda la vida por delante. Fui a lo de Verónica. Había un poco más de confianza entre nosotros después de mi desastrosa declaración de amor. Tomamos mate, me habló de su nuevo novio, de sus peleas. Yo estaba en el horrible papel de amigo de la chica. Al final le pedí que me diera la dirección del teatro chino. La buscó en un cajón lleno de cartas, ropa interior y fotos viejas. ¿Vas a actuar? Lo único que te faltaba, me dijo. Pasé por alto el comentario. Me daba un poco de vergüenza explicar que hacía todo esto por una chica pelirroja. Después le dije que sí, que pensaba aprender teatro. En realidad yo aborrecía a los actores. Eran demasiado extrovertidos para mi gusto. Y me impresionaba como gente que siempre se estaba saludando y abrazando y eran amigos de todo el mundo. No soporto a la gente que es amiga de todo el mundo, como los animadores de televisión. Hoy no te me vas a declarar, ¿no? Me preguntó, teniéndome el papelito. Hoy no, le dije. A la tarde fui a la escuela de teatro. Estaba en el centro. Le expliqué que quería ver una clase antes de anotarme. Era difícil acertar justo con la clase en que estuviera ella. Pero la mujer que me atendió no tenía una lista de alumnos. Pensaba que con mirar a la gente alguna pista encontraría. Confiaba en mis dotes de investigador, la tenacidad y la inspiración del momento. Las clases eran nocturnas, así que la noche volví. Había un grupo de 6 personas sobre el escenario del teatro chino. Eran todos más o menos jóvenes, algunos más chicos que yo. Apareció el profesor. Tendría unos 40 años y respiraba profundamente. Parecía estar metido en alguna especie de éxtasis shakespeariano. Se movía con gran solemnidad y hablaba lentamente, modulando con afectación. Me pareció reconocerlo. Había actuado tal vez como figura de reparto en alguna telenovela. No queremos que mires solamente, queremos que participes, dijo. Se refería a mí. Asentí con la cabeza. Aquello me pareció una especie de gran tribunal. Gritá, me dijo. Le expliqué que me costaba gritar si no tenía ningún motivo. ¿Un motivo?, me preguntó. Llamar a alguien que está lejos, un pisotón, una caída. Se acercó y me pisó discretamente el pie. Aunque no me dolió, grité. Grité tan fuerte que se asustó. ¿Te pasó algo?, me pregunté. No, grité nada más. Bueno, pasemos a otros ejercicios, dijo. La gente empezó a contar episodios desafortunados de la infancia. Abandonos, miedos, juguetes rotos, castigos ejemplares. El clima iba increciendo. Estaban todos emocionados, como si fuéramos una gran familia. Me llegó el turno. Yo conté que cuando tenía 6 años mi perro se había peleado con mi gato. Como reté al perro, aunque el culpable había sido el gato, porque había tratado de comerse al canario, el perro salió a la vereda y se tiró abajo de un camión. Había mucha tensión emocional y al terminar la historia una chica se puso a llorar. Era tonto que llorara por eso, que era una historia sacada de un dibujito animado, ya que no solo nunca había tenido perros, sino que los detestaba. Me había parecido un buen recuerdo triste de infancia. Cuando la clase terminó, todos menos el profesor, que parecía haber vuelto a su éxtasis shakespeariano, fuimos a un bar. Aproveché y pregunté por Teresa. Había un tipo que la conocía, era el mayor del grupo. Como se molestó un poco por mi pregunta, pensé que sería su novio. Sale con este tarado, me dije. No creo que esté de más confesarme resentido. Me dijo que al día siguiente había una obra y que ella actuaba allí. Me quedé un rato más charlando porque no parecía mala gente, después de todo. Lástima que les gustara actuar. A la noche siguiente volví a Teatro Chino para ver la obra. Éramos 7 en la sala, lo que me hizo acordar algunas andanzas anteriores. Los actores llevaban grandes máscaras de cartón de ojos y narices gigantescos. Las máscaras eran buenas, los actores no. Pronto vi una pelirroja. Tenía que ser Teresa. Nadie más podía tener ese color de pelo. En Moby Dick hay todo un capítulo dedicado al color blanco. Me gustaría leer una novela en la que hubiera un capítulo dedicado al rojo. Sentí que el corazón aceleraba. La había encontrado. Ahora tendría que hablarle. ¿Qué le diría? ¿Saldría corriendo espantada de mí? ¿Aparecía ante mis ojos lo absurdo de toda mi carrera de obstáculos hacia ella? Me preguntaba.
¿Le digo la verdad o le cuento que la encontré de casualidad? Me decidí por lo segundo. La obra era un desquicio. Había algún argumento, pero eran tantos los gritos y los golpes que era difícil entender nada. Todos en algún momento se revolcaban por el piso, se golpeaban, ponían todo de sí mismos. Así lo había dicho el profesor. Parecía un jardín de infantes con alumnos que repetían desde hacía 15 años. Pero yo la miraba solamente a ella, miraba su cabellera. No digo cabellera en vez de pelo porque sí, nada más. Realmente le venía bien la palabra cabellera, porque da la idea de que el pelo cae, se mueve y brilla. No hablaba, caminaba entre los actores. La obra era La Máscara de la Muerte Roja, basada en un cuento de Poe, y ella era la Muerte Roja. Me hubiera desilusionado escucharla hablar y sentir que era una pésima actriz. Por suerte su mudez siguió hasta el final de la obra. Traté de recordar su voz. No pude. La obra terminó. Se escucharon desvaídos aplausos. Pensé, a las primeras funciones van los amigos y familiares cercanos y aplauden como si actuara Marlon Brando. Después van los conocidos y aplauden bastante, por compromiso. Finalmente caen los que no conocen a nadie, despistados o espectadores extraños que se acercan por motivos insólitos como yo y aplauden apenas. Cuando terminaron de saludar, pasé detrás del telón. Crucé un patio lleno de paneles de escenografía y la encontré en un cuartito a punto de sacarse la máscara frente al espejo. Le dije quién era. No pude contarle que la había encontrado por casualidad. Me escuché diciendo un cuento absurdo, lleno de incoherencias, es decir, la verdad. Una carrera de obstáculos. Cuando terminé de hablar, relampagueó algo en mi cabeza. Era la lucidez. Y me di cuenta de que solo podía esperar que se riera. No se rió. Se sacó la máscara. Le miré la cara. Había restos de maquillaje que se le habían corrido por la transpiración. Las líneas negras parecían dibujos. Era una cara hermosa y el pelo. Pero no era Teresa.